Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia IPA. El día de hoy contaremos con destacados especialistas quienes van a compartir sus conocimientos y experiencia. Les recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma de Zoom y mediante los comentarios en la plataforma de LinkedIn Live. Nuestro equipo recogerá las interrogantes y las trasladará a nuestros expositores. A continuación, le doy una muy cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema la liquidación del contrato de obra. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañen los doctores Paula Navarro, de la Procuraduría General del Estado, la doctora Blanca Estela Zumaeta, de la Procuraduría Pública del Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero. El día de hoy nos apoya en la moderación el doctor Pablo Esteban. El doctor es abogado especialista en Derecho Civil, Arbitraje, Derecho de la Construcción y Contratación Pública, con estudios de especialización en contrataciones públicas en la Universidad de SAM, Derecho Administrativo en la Universidad Continental y estudios de maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Les doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Valeria. Buenos días con todos y primero que nada quisiera agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación a participar en esta conferencia IPA. Bueno, como ya lo adelantó Valeria, el tema a desarrollar es la liquidación del contrato de obra, que como sabemos es uno de los principales motivos de controversias en los arbitrajes con el Estado, ya sea por reclamar la validez, el consentimiento o los cuestionamientos a los conceptos que deben estar incluidos en esta liquidación o aquellos que deben ser excluidos de la misma. En esta oportunidad, como ya presentó Valeria, nos acompañan destacadas profesionales como la doctora Paula Navarro, de la Procuraduría General del Estado, y la doctora Blanca Zumaeta Oropesa, de la Procuraduría Pública del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, quienes van a abordar el tema tanto desde la parte teórica como de la práctica, desde su experiencia en las entidades del Estado a las que representan. Sin más preámbulos, doy el pase a la doctora Paula Navarro. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Pablo, por el inicio de esta conferencia. Ciertamente sí, un tema bastante importante el que nos convoca el día de hoy, tanto a la doctora Blanca Zumaeta como a mi persona, y un punto antes de continuar,
curioso y pertinente, bastante creo yo, justamente para tratar este tema de liquidaciones de obra, qué tan importante tener un panel que es básicamente de defensa jurídica del Estado, doctora como procuradora pública de una entidad, y bueno, aquí su servidora desde el ente rector, que también ha tenido experiencia en la defensa jurídica del Estado desde procuradurías. Entonces, conocer esta visión sobre las controversias en liquidaciones de obra por parte del Estado, independientemente de las exposiciones tanto teóricas como prácticas que podrían dar desde contratistas, estudios que auspician a contratistas, es una retroalimentación muy importante para este tipo de conferencias. Entonces, como bien lo decía Pablo, las controversias derivadas de contratos de obras son diversas controversias, muchos puntos y temas a tratar desde procuradurías públicas. Una de estas controversias que derivan de los contratos de obra son efectivamente las liquidaciones de obra. Ahora, como tal, la liquidación de obra no es una controversia única, sino que de esta se derivan muchos otros aspectos, tres de los cuales quiero tratar el día de hoy como un aspecto referencial y obviamente esto vinculado desde la participación del ente rector, bueno, en este caso particular, disculpen, desde las procuradurías públicas, desde el ente que efectúa la defensa jurídica del Estado en cada una de esas entidades. De la liquidación de obras surgen diversas controversias, tres, como les acabo de decir, quiero tratarlas el día de hoy. Y para esto, y para no también irme por varias ramas, cuando tratamos temas tan importantes y tan ricos en debate, tendemos un poco a saltarnos. Entonces, si me permiten presentarles esta PPTs para poder concentrarnos en esos tres temas que quería tratar con ustedes y su vinculación claramente con el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Entonces, como les decía, y previo a tratar estos tres principales controversias que he podido identificar desde el ejercicio de la defensa en procuradurías públicas y ahora desde el ente rector del sistema, que tenemos un alcance de asesoría y seguimiento a las procuradurías públicas a nivel nacional, es muy importante primero tener en cuenta y calificar lo que es esta liquidación del contrato de obra. Nosotros conocemos muy bien lo que es una liquidación de obra, pero yo quiero resaltar algunos aspectos de este concepto y entre ellos quiero resaltar lo que refiere a que este es un proceso de cálculo técnico y voy a quedarme en esta primera palabra para poder entender ese aspecto y su vinculación que tiene también con la defensa jurídica del Estado y la estrecha relación que debe de tener en este ejercicio con los funcionarios de cada entidad. Y si no hubiera funcionarios, que difícilmente no hay funcionarios especialistas en cada entidad porque provienen esta del área que ha ejecutado el contrato, hay una necesidad, hay una obligación por parte de las entidades en proveer a la defensa, que en este caso es la Procuraduría Pública, de los especialistas pertinentes para que puedan coadyuvar, para que puedan acompañar al procurador público y a los abogados que ejercen la defensa por delegación en estos procesos arbitrales. Entonces, este tipo de controversias, a diferencia, por ejemplo, de controversias que puedan derivar de servicios y de bienes, con salvas excepciones, porque ciertamente hay contratos de bienes con una alta especialización, como hay algunos contratos de servicios también con especialización técnica bastante peculiar, pero en lo normal, un arbitraje o un contrato, el cual derive ya luego a un arbitraje si es que existen controversias, normalmente no son tan técnicos o tan complicados más que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los plazos y los montos que éstas refieren. Pero cuando tratamos ya de controversias derivadas de contratos, de obras, y de esta, incluso las liquidaciones, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, tiene un componente altamente especializado, altamente técnico, que obliga a la entidad, que en todos los procesos tiene que acompañar de la mano a las procuradurías públicas como soporte, en estos específicamente hay un acompañamiento permanente del área a cargo de la ejecución de este contrato y del personal especialista de este tipo de materia para que el procurador público conjuntamente con ellos puedan elaborar la estrategia de defensa. Tal es así la importancia que este tipo de controversias
tiene una alta especialización que incluso desde el ente rector, Procuraduría General del Estado, tiene una dirección a cargo de poder coadyuvar, de poder apoyar a las procuradurías públicas en este tipo de materias. Por ejemplo, tenemos una dirección de valoración y pericia, que tienen diversos ingenieros, diversos contadores y economistas altamente especializados que coadyuvan a muchas procuradurías públicas que necesitan el soporte técnico para ese tipo de materias. Entonces, quiero resaltar siempre la alta especialización que tiene este tipo de controversias cuando hablamos que es un proceso de cálculo técnico, que no se realiza solamente en base a los aspectos señalados en las normativas, sino también en aquellos puntos y compromisos establecidos en los contratos. Es muy importante tener en cuenta esto, aspectos derivados de la misma ley y su reglamento de contrataciones con el Estado, como aspectos también tratados en el mismo marco del contrato. ¿Y cuál es la finalidad de esta liquidación del contrato de obra? Pues la finalidad de esta liquidación es la de tener el costo total de la obra y el saldo económico. Y aquí vamos entrando ya a un punto del cual va a derivar las controversias, porque este saldo económico que pudiera existir de la liquidación puede ser a favor como en contra de alguna de las partes, es decir, puede tener un saldo a favor de la entidad como un saldo a favor del contratista. Todo proceso, toda acción del cual se derivan conceptos que alguna de las partes pudiera identificar como afectaciones económicas, allí surge la controversia. Entonces, una de las principales controversias que se dan en muchas procuradurías públicas efectivamente son las derivadas de contratos de obras. Y esto es en específico por las liquidaciones, porque ya se tiene entendido una afectación económica con el saldo que pueda haberse efectuado en ese cálculo, que pueda ser correcto, que pueda ser incorrecto, pero en tanto ya se establezca racionalmente, subjetivamente u objetivamente el concepto de una afectación económica, definitivamente ahí va a surgir las controversias. Es por eso que esta es una de las mayores controversias que se dan en la mayoría de los contratos con participación del Estado. Entonces, teniendo en cuenta que este punto de afectación económica es lo que va a originar todo este tipo de controversias, como les había mencionado, de las liquidaciones de obra he podido identificar 3 principales puntos que han ingresado a debate en diversos procesos arbitrales. Las 3 de estas se les he identificado una como el acto de notificación, las controversias derivadas sobre si la notificación fue eficiente, fue eficaz, fue desarrollada de forma correcta. El siguiente, un punto también bastante tocado en muchas otras conferencias, es sobre el consentimiento de estas liquidaciones, si fueron efectuados o no dentro del plazo. Principalmente voy a tocar aquí el tema respecto a la entidad. Y la tercera deriva de las obligaciones de dar suma de dinero por las liquidaciones aprobadas, que es muy distinto a una liquidación consentida. Hablo de una liquidación aprobada, emitida por la entidad con una resolución, independientemente si esta ha sido la que lo ha formulado o ha sido el contratista, pero por parte de la entidad hay una aceptación al monto liquidado. Y después de esta vienen las controversias respecto a que no se pudo ejecutar el pago por diversas circunstancias. Entonces son estos 3 puntos que quiero exponerles el día de hoy, porque son de las principales que se han dado a nivel nacional derivados de las liquidaciones de obra. Entro entonces respecto al primer punto. Este primer punto sobre las deficiencias en el acto de la notificación han sido tratados ya ciertamente en diversos laudos arbitrales. Y aquí quiero tomar un punto muy importante. Si bien en el arbitraje no existe la jurisprudencia como tal, esto no quiere decir que no tenga que tomarse en cuenta pronunciamientos emitidos por tribunales arbitrales en controversias con participación con el Estado, porque estos aspectos, como les había mencionado, que son técnicos y en muchos de ellos procesales respecto a la validez y en este punto específico sobre el acto de notificación de las observaciones de la liquidación de obra o incluso de la liquidación elaborada por la misma entidad, es un tema tratado ya en diversos laudos y que también han sido debatidos en muchas otras conferencias respecto a que la entidad en algunos casos no efectúa de forma correcta la notificación de la liquidación o de las observaciones. Lo puede hacer el último día, como lo puede hacer días anteriores, pero en muchas ocasiones recurren a sus
notificadores de la misma entidad y no a un agente externo como sería un notario, a efectos que se pueda dar la certeza de este acto de notificación. Llevar un acto de esta naturaleza sin la certificación y sin la constatación legal de este aspecto que nos da la seguridad cuando un acto es notificado de manera notarial, podría esto aperturar a cuestionamientos en el proceso arbitral respecto a que esta notificación a las observaciones, por ejemplo, no habría sido efectuado de manera válida, sobre todo si ni siquiera se ha tenido la diligencia de buscar la recepción del sello por parte del mismo contratista, por diversos motivos en el que la experiencia nos ha dado que algunos centros de notificación, algunos domicilios, procesales o legales de los contratistas no necesariamente son edificios propiamente dichos u oficinas propiamente dichas donde ejecutan sus labores administrativos, sino son departamentos, casas, algunas de estas casas ya son hasta de difícil acceso, entre otros. Entonces, este tipo de situaciones que no debería de sorprenderse porque durante toda la ejecución del contrato se ha tenido un domicilio a donde notificar, pero que entre las variaciones que pueden tener estos domicilios procesales o legales que tienen los contratistas, podemos llegar a un punto final en el que podría generar estas controversias el no ser diligentes, y voy a utilizar esta palabra, diligentes por parte de la entidad, de asegurar la notificación de la liquidación como de las observaciones a la liquidación cuando estas han sido presentadas por parte del contratista. La diligencia en este punto va a ser determinante para que la posición de la entidad pueda ser llevada sin cuestionamiento en las formas. Y me refiero en las formas de la notificación, más que los aspectos técnicos que podrían entrar a debate por el personal especialista. Y eso también nos lleva a otro punto que estoy segura que en muchas conferencias donde han participado procuradores públicos se han podido decir, y es que cuando llegan este tipo de controversias sobre deficiencias en la notificación de las observaciones de la liquidación de obra por parte del contratista, cuando estas llegan a la Procuraduría, parece que fue la doctora Kiss en alguna conferencia que lo calificó como los cadáveres jurídicos o cadáveres procesales, y que es bastante atinado esa calificación, porque si bien no es un tema, y más adelante lo vamos a ver, perdido en absoluto, traen complicaciones y distracciones al punto principal que la entidad quisiera y debería efectuar una defensa, como por ejemplo es el monto de la controversia, debiendo distraer o debiendo ejercer esfuerzos en otros aspectos como son la ratificación de la validez de ese acto de notificación de las observaciones a la liquidación. Entonces, aquí entra también a un punto de coordinación permanente y de retroalimentación, que es otra palabra que voy a resaltar mucho en esta exposición. La retroalimentación que debe de tener el procurador público con su entidad. Si ya hemos tenido en otros procesos arbitrales observaciones a este tipo de deficiencias que son de los actos de notificación, este tipo de deficiencia ya no debería de por qué ser reiterados en otros procesos de ejecución contractual, en otros actos de notificación de observaciones a la liquidación. Esta observación en este proceso y en la práctica de retroalimentación debería de ser subsanada por parte de la entidad. El trabajo del procurador público jamás se va a quedar solamente en ejercer la defensa y en comunicar la resolución final de una controversia, sea en la vía arbitral como en la vía judicial. El trabajo del procurador público también va a ser dar estos insumos a la entidad para que este tipo de controversias no vuelvan a surgir como un acto de prevención. El segundo punto de las controversias derivadas de obra que he podido observar y que posiblemente es el más recurrente en las procuradurías públicas, sobre todo los he visto más a nivel de interior del país, es respecto al consentimiento de las liquidaciones, y nuevamente voy a ponerme en el supuesto por la falta de observación efectuada por la entidad. Es decir, el contratista, dentro del plazo establecido en la normativa, elabora la liquidación, lo comunica a la entidad y la entidad tiene su plazo para efectuar estas observaciones. Pueden suceder dos cosas. Uno, el escenario que hace un momento les acabo de explicar, que es la de efectuar las observaciones, pero notificarla el último día y encima por el courier de la propia entidad, no recurriendo a un courier de
notarial para que pueda darse la certificación de que las observaciones han sido efectuadas y trasladadas de manera oportuna. Podría ser también el caso, porque este primer escenario ha podido ser observado, cuestionado, se estaría cuestionando en el proceso arbitral, pero también podría darse el segundo escenario, que es uno también muy recurrente, y es el de no haber observado la liquidación presentada por parte del contratista. Entonces, la normativa es muy clara, y esto es algo que no ha cambiado desde el 1017 y el actual 30225. Respecto a que si no se observa la liquidación por la contraparte que no la elaboró, se entiende por consentida dicha liquidación, y el consentimiento de una liquidación genera entonces la obligación del pago del monto establecido. Ahora, todos nosotros conocemos esta opinión, la famosa opinión 012 del año 2016, elaborada por la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado. Esta opinión ha generado bastantes casuísticas emitidas en laudos arbitrales, como les dije, no es jurisprudencia, pero son casos a tener en cuenta y que nos puede ayudar a nosotros, Procuradurías Públicas, a elaborar nuestra estrategia de defensa. Esta opinión nos dice que si bien el consentimiento por la falta de observación de una de las partes, y en este escenario voy a poner por parte de la entidad, genera el consentimiento de la liquidación, este consentimiento no es uno absoluto, pues acepta prueba en contrario, es decir, el juris tantum. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que efectivamente la no observación de la liquidación genera la validez del consentimiento, genera el consentimiento y por lo tanto existe una validez, pero esta validez genera prueba en contrario y debe generar prueba en contrario porque una lectura con la Constitución donde nos establece que no puede generarse abuso del derecho es que nos permite unas discusiones técnicas dentro, siempre y cuando existan argumentos técnicos, porque hay una mala práctica también, y creo que esta conferencia, por mi lado, lo voy a exponer respecto a cuestionamientos que hay que hacerse intra procesos dentro de las entidades a efectos de mejorar también los insumos que son trasladados a las procuradurías. Ciertamente hay muchos casos en el que los procesos arbitrales se generan y hay actuaciones que perjudican gravemente a muchas entidades, y al perjudicar a entidades hay un perjuicio a la sociedad, porque los contratos de obras que ejecutan cada una de las entidades tienen una finalidad pública. No hay una finalidad de satisfacción de grupos menores de las entidades o de los contratistas, más que sus retribuciones económicas definitivamente. Lo hablo más a la finalidad que tiene cada uno de estos contratos. Pero el siempre estar observando aquellos perjuicios que se le dan a la entidad podría nublar ciertamente algunas observaciones que hay que hacerse dentro de las entidades que respecto a estas actuaciones con deficiencias perjudican el ejercicio de defensa jurídica que tienen las procuradurías públicas. Y esto quiero resaltar a propósito de un acto de prevención y a propósito de estas actuaciones de retroalimentación que deben tener los procuradores públicos. Cuando observamos conductas equivocadas, errores fuera del marco legal, hay una obligación ética por parte de los funcionarios advertir a las entidades el que se subsanen este tipo de errores para que perjudiquen al Estado, para que no perjudiquen a la sociedad, para que no perjudiquen el otorgamiento de estos servicios públicos respecto a necesidades que han surgido en nuestra sociedad. Entonces, yéndome un poco fuera de este punto, pero vinculado a lo que quiero decir es que si bien algunas entidades, por deficiencias en el acto de notificación de las observaciones a la liquidación y también respecto a que no efectúan las observaciones a algunas liquidaciones, se da esta controversia, pero tenemos una herramienta para discutir en tanto existan argumentos técnicos que permitan cuestionar la liquidación inicialmente elaborada, porque claramente les había mencionado que la Constitución no permite el abuso del derecho, pero este principio que la Constitución no permite el abuso de derecho tampoco es una carta libre o una puerta abierta no efectúe las observaciones conforme a los plazos establecidos. Sí es salvaguarda a efectos que no se genere un abuso económico contra la entidad,
pero que también es una llamada de atención para que dentro de los plazos se efectúen las observaciones pertinentes a las liquidaciones de obras. Una tercera controversia que he podido observar desde las procuradurías públicas es una que posiblemente, y no sé si hubiera sido tan interesante tener a la doctora Aquise en esta reunión, porque creo que yo le estoy dando el acuño de esta frase sobre los cadáveres jurídicos o cadáveres procesales. No sé si a esta controversia también tendría ese aspecto. Y estas son las controversias derivadas de obligaciones de dar suma de dinero de liquidaciones aprobadas. Y ojo, no estoy hablando de las obligaciones derivadas, obligaciones de dar suma de dinero derivadas de liquidaciones consentidas, porque como les había dicho hace un momento, este consentimiento por la falta de observación permite prever contrario en tanto tenga los argumentos técnicos respecto a la elaboración errónea que ha tenido esa liquidación por haber incorporado montos no establecidos, por haber incorporado partidas que no fueron ejecutadas o sobrevaloradas, etcétera. Me refiero ya a una liquidación aprobada mediante acto administrativo emitido por la entidad o observada por la entidad y esta observación aprobada, aceptada por parte del contratista y por lo tanto aquí ya tenemos una liquidación aprobada. Entonces, surge esta aprobación, surge por lo tanto la obligación de pago de este monto establecido en la liquidación, pero no se da el pago de estas liquidaciones. Concluye el ejercicio presupuestal establecido donde se tenía presupuestado dicha obra o las ejecuciones continuas de esta obra. Llegamos al siguiente ejercicio presupuestal o a posteriores ejercicios presupuestales y no se da el pago de esta liquidación, generando más adelante en procesos arbitrales asignaciones de intereses legales, incluso en algunos casos podrían, si es que lo sustentan los contratistas, presentar montos indemnizatorios por la falta de pago en su momento, por la obligación que tuvo en su momento la entidad y no pudo cumplirla. En este punto, y era por eso que les comentaba que no podría ponerle tanto en este aspecto de cadáveres, porque si bien es un tema, es un derecho ya otorgado y adquirido por el contratista, no hay muchos argumentos por parte de la entidad respecto a esta controversia, más que podría darse el caso, en muy casos puntuales, en el que incluso podría hacerse una revisión por algunas actuaciones. Pero si nos vamos al estricto de obligación, sin ninguna observación en la entrega de esta ejecución de obra, y por lo tanto la liquidación aprobada, ¿qué argumentos tener más que el hecho que no se ha pagado por circunstancias ajenas, obviamente, esto a la defensa y un tema más de administración pública de los fondos por parte de la entidad, sea porque no se ejecutaron correctamente dentro del ejercicio presupuestal, que esto se revirtió a las arcas del Estado por una mala administración de los fondos, desviación, etcétera, ya es tema hasta linda con aspectos penales. En este punto, creo que como un acto de prevención y a efectos de no tener porcentajes en contra de los intereses del Estado en la resolución de conflictos en este aspecto controvertido, como son vías jurisdiccionales, tanto del Poder Judicial como de los procesos arbitrales, creo que aquí hay un deber de exhortación por parte de los procuradores públicos a sus entidades a efectos de recomendar que este tipo de controversias, donde no hay argumentos técnicos o jurídicos para poder debatir y que no se pueda dar una decisión final en contra o a favor, en este caso, del contratista y en contra de los intereses del Estado, más que el simple hecho de que en este tipo de controversias ciertamente no hay otro tipo de argumentos, recomendar, exhortar a las entidades públicas que este tipo de controversias puedan ser resueltas a través de procedimientos conciliatorios, a fin de establecer un prorrateo de los pagos posiblemente, establecer un calendario de los pagos del mismo, para que esto no tenga que trasladarse en una controversia emitida y, bueno, concluida esto luego a través de un laudo con los costos adicionales que esto puedan prevenir, como los dije, adicional temas de intereses legales, temas de costos y costas procesales, e incluso, si es que pudieran acreditarlo ciertamente, aspectos indemnizatorios. Entonces, este último punto, que si bien no nos trae muchos aspectos controvertidos para tratar en esta materia, hay casos en el que sí puede haber unas discusiones, incluso de revisión,
y sería interesante desarrollarlos en los procesos arbitrales. Cuando hablamos del estricto de obligación, hay un deber de exhortación a las entidades que este tipo de controversias no sean resueltos por un tercero, sino sean reconocidos mediante acto administrativo o a través de un procedimiento conciliatorio si es que se quiere establecer algún calendario de pago por parte de la entidad. La entidad es la primera, el Estado es el primero el que debe demostrar cumplimiento de sus obligaciones de la misma forma en que nosotros exigimos el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas en muchas otras controversias que se derivan de los contratos de obra y en este caso específico de las liquidaciones de obra. Y acá entonces vamos a un punto, como lo he estado mencionando, en cada una de estas tres controversias en particulares que he podido identificar de las liquidaciones de obra, específicamente de esta etapa de la liquidación de obra, y es respecto a su vinculación, respecto a la participación de los procuradores públicos. Nosotros sabemos que la participación de los procuradores públicos en este tipo de controversia tiene un alcance a nivel extrajudicial, la conciliación, como que también tiene un alcance en el nivel arbitral, es decir, su participación en el proceso arbitral, estableciendo, elaborando la estrategia de defensa a efectos de lograr un resultado a favor de los intereses del Estado. Su participación no es una aislada de la entidad, su participación es una coordinada. Tienen que ir de la mano en este tipo de controversias con componentes altamente especializados en aspectos técnicos, tienen que ir de la mano con los funcionarios de la entidad vinculados a la ejecución de este contrato, especialistas técnicos, valga la redundancia, especializados en esta materia. No puede establecerse simplemente una estructura de defensa estrictamente jurídica. Aquí hay un debate técnico y por lo tanto hay una obligación de la entidad de acompañar al procurador público, de proveerle toda la documentación que éste requiera para elaborar la estrategia de defensa, así como la elaboración de los informes y de las pericias pertinentes que el procurador público pueda solicitar para que estos sean llevados a la vía arbitral y se encuentren dentro del debate de este procedimiento, en la que seguramente vamos a tener también peritos por parte del contratista, como peritos también de oficio, requeridos por el tribunal arbitral. Entonces, es necesario la colaboración en este tipo de controversias de la entidad con el procurador público y con los abogados que ejercen la defensa a propósito de la delegación que efectúan los procuradores públicos. Y eso nos lleva a un punto muy importante que siempre he resaltado yo respecto a la participación del procurador público con la entidad, y es la colaboración. El que el procurador público le requiera a la entidad su participación en el otorgamiento de documentos, en la elaboración de informes técnicos para entender mucho más esta controversia, en la presentación de informes periciales para poder rebatir la liquidación presentada por el contratista u otros aspectos, no es un pedido de ayúdame o apóyame, es una exigencia y es una obligación que tiene la entidad de proveer toda esta información al procurador público. Marco legal lo tenemos. Hay una obligación por parte de la entidad de colaborar, de entregar toda esta información a sus procuradores públicos. Hay una obligación también establecida en la 27444 cuando entre entidades se solicitan información y documentación, siempre y cuando no hay una afectación económica a la otra. Y ciertamente también hay marco jurídico para que los procuradores públicos puedan solicitar apoyo a otros procuradores públicos a efectos de elaborar y mejorar su estrategia de defensa. Esto no quiere decir que en este acto de colaboración el procurador público, por ejemplo, de una municipalidad provincial, le vaya a pedir al procurador público de un gobierno regional que tiene mucha más experiencia en este tipo de debates, sea el que se encargue de su defensa. Definitivamente no, eso sería un tema de sustitución procesal y un tema de encargaturas que solamente lo puede establecer la Procuraduría General del Estado, pero sí pueden coordinar con ellos a efectos de tener este intercambio de posiciones, de estrategias que han podido utilizar en otros procesos y que podrían ser utilizados en los procesos que actualmente estaría llevando los procuradores públicos que requieren de ese apoyo de otros funcionarios que ejercen la defensa jurídica del Estado. Porque hay que tener en cuenta, hay entidades con alta especialización en este tipo de controversias y hay otras entidades que felizmente no tienen tantos de estas controversias en su día a día dentro del ejercicio de defensa. Entonces, el aspecto de colaboración es uno primordial, por lo menos en este tipo de controversias cuando tienen un componente altamente técnico. Definitivamente en todas las controversias donde participa el Estado tiene que tener la colaboración por parte de su entidad, pero cuando hablamos de controversias
técnicas como en las diferentes que puedan surgir de un contrato de obra o de otros contratos especializados en materias de bienes o de servicios, hay una obligación, hay un deber de las entidades de colaborar con sus procuradores públicos. ¿Y qué sucede si estas entidades no cumplen con este deber de colaboración que tienen con sus procuradores públicos? Los procuradores públicos tienen las herramientas para poder iniciar acciones legales contra estos funcionarios. No solamente es derivarlo a la Oficina de Control Funcional para que ellos vean lo pertinente a las responsabilidades administrativas. También hay responsabilidades civiles, hay responsabilidades penales por no permitir el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. El marco normativo se encuentra en el artículo 15 del reglamento del Decreto Legislativo 1326. De la misma forma, el Procurador Público también tiene la facultad de derivar esta información cuando no se le otorga los requerimientos que ha efectuado por parte de su entidad a la Procuraduría General del Estado, para que, independientemente de las acciones que el Procurador Público pueda hacer directamente contra los funcionarios que no le han otorgado los requerimientos que éste ha efectuado, por parte de la Procuraduría General del Estado también hay posibilidad de inicio de acciones contra estos funcionarios, porque no solamente ha impedido la labor de ese Procurador Público, sino que con sus inacciones, lo que ha efectuado o lo que ha ocasionado es un perjuicio a la defensa jurídica del Estado, un bien jurídico que protege el sistema de defensa jurídica del Estado y por parte del ente rector, la Procuraduría General del Estado. Ahora, hay que tener en cuenta, y justamente a propósito de este deber de colaboración, de comunicación que se tiene con los procuradores públicos y los funcionarios que ejercen estos aspectos técnicos por parte de la entidad, son dos temas independientes a los que yo les había mencionado sobre las deficiencias en la notificación de las observaciones a la liquidación, los aspectos derivados del consentimiento de estas liquidaciones, que surgen muchas controversias. Hay herramientas para poder efectuar una defensa siempre y cuando tengamos los argumentos técnicos. No es solamente no observo porque igual lo voy a poder controvertir. Si no se ha podido observar por situaciones justificadas, hay la oportunidad que en debate arbitral pueda discutirse estas controversias siempre y cuando tengamos los argumentos técnicos. No es solamente decir esta liquidación no está bien, hay que llevar la prueba en contrario. Eso es lo que desarrolla esta opinión, contrario las pruebas, para poder debatirlos. Y obviamente aquí hay una participación importante por parte de la entidad de proveer todas estas pruebas para que pueda debatirse. Al igual que el otro punto que les había mencionado sobre una controversia recurrente de procuradurías públicas, que es respecto a la obligación de dar suma de dinero de liquidaciones aprobadas por parte de la entidad o observadas por parte de la entidad y aceptadas estas observaciones por parte del contratista. Por lo tanto, ya se tiene una liquidación aprobada. Pero aparte de estas dos controversias, hay otras dos que he podido observar, muy pocas, pero ciertamente importantes de mencionar, a efectos que no sean recurrentes en su entidad por actuaciones por parte de la administración que podrían eso traer perjuicios en la entidad, en el proceso arbitral, perdón. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, respecto al numeral 209.2 del artículo 209 que desarrolla la liquidación de la obra. Y acá señala que cuando quien efectúa la liquidación de la obra le corre traslado a la contraparte. Esta contraparte, dentro de este plazo establecido en la normativa, tiene tres acciones respecto a esta liquidación. La observa, la aprueba o presenta otra. No puede ser dos en conjunto o tres en conjunto, tiene que ser una de estas. Lamentablemente no pude ubicar ese laudo, pero ciertamente sí pude observar uno de ellos, me parece que fue con un ministerio, en el que su área usuaria, cuando recepciona la liquidación de obra elaborada por parte del contratista, lo que hizo fue observarla y por lo tanto formular una nueva. Lo que provocó este debate ante el tribunal arbitral fue el declarar la nulidad de esta actuación, porque la entidad o el contratista, cuando recepciona la liquidación formulada por la contraparte, tienen que hacer una de estas tres actuaciones: o la aprueba, o la observa, o formula otra, pero no puede hacer dos en conjunto y mucho menos tres en conjunto. Entonces hay que tener muy en cuenta esta textualidad de la norma a efectos de no cometer errores en la parte administrativa, y que cuando esto llegue a Procuraduría Pública
pueda traer dificultades en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Otro punto también muy importante es, esto definitivamente podría traer aspectos para debatirse en la parte procesal. Cuando hablamos que no puede formularse la liquidación de la obra en tanto existan controversias pendientes. Esto podría traer dos situaciones. Y siempre es dependiendo de la estrategia, del diseño de la estrategia que pueda hacer el procurador público en este aspecto. Por ejemplo, si traen alguna controversia de esta naturaleza, lo que ciertamente podría presentarse es una excepción para que se excluya este tipo de controversia o al final se declare improcedente lo que es la liquidación, en tanto todavía se están discutiendo otros aspectos que han surgido dentro de la ejecución, bueno, dentro del contrato de obra. Como que también podría traer a fin, y esto por eso les decía que todo depende de la estrategia de defensa, de lo que se busca como conclusión en ese proceso, porque si se busca ya concluir todas las controversias a fin que la obra pueda continuar con las demás etapas que están pendientes, como una nuevas ejecuciones que puedan devenir de este contrato, lo que ciertamente podría hacerse es traer todas estas controversias a un solo proceso arbitral para que a propósito de un pedido de bifurcación, en un comienzo puedan debatirse todas estas controversias pendientes y en una siguiente etapa, luego de que se hayan concluido todas las controversias, establecer lo pertinente a la liquidación de esta obra. Insisto, todo esto siempre va a depender de la estrategia de defensa que se plantee y esta estrategia, una que está a cargo exclusivamente del procurador público, según mandato constitucional del artículo 47, así como el artículo 39 del reglamento del decreto legislativo 1326, la formulación de esta estrategia es exclusiva del procurador público, pero no quita esto que pueda coordinarse con la entidad a efectos de llevar esta estrategia y que la estrategia esté vinculada a la necesidad que tiene la entidad respecto a esta obra. Entonces, es un punto que hay que tener también muy en cuenta, no tanto para errores que pueda formularse por parte de la entidad, sino a efectos de la estrategia que puede desarrollarse por parte del procurador público que esté vinculada a las necesidades de la entidad respecto a la ejecución y terminación de esa obra. Justamente son estas coordinaciones, siempre con los funcionarios de la entidad, a efectos o que resulte de este proceso sea la satisfacción de las necesidades de la sociedad, porque eso es lo que busca los contratos de obra, y en línea también de los que hace un momento les estuve comentando sobre estas controversias que han surgido, los resultados y el deber que tiene el procurador público solamente informar la conclusión de los procesos arbitrales o de los procesos judiciales, sino que también de elevar al titular de la entidad o a los funcionarios a cargo de la ejecución de los contratos recomendaciones a efectos que las opciones han podido surgir por ineficiencias o actuaciones inválidas por parte de la entidad y que han sido ratificadas en un procedimiento arbitral, estas puedan ser elevadas en una suerte de recomendaciones, una retroalimentación, es decir, una capitalización del conocimiento que se tiene a propósito de la culminación de los procedimientos arbitrales. Siempre voy a resaltar este trabajo que tienen muchos procuradores públicos y he visto que esto ha sido implementado por muchas procuradurías públicas. La conclusión de un proceso nos trae lecciones aprendidas. Y no solamente estas lecciones aprendidas tienen que ser para los procuradores públicos para el diseño de sus estrategias de defensa. Estas lecciones aprendidas tienen que ser trasladadas a la entidad, a los funcionarios a cargo de la ejecución de los contratos, a efectos que por parte de ellos también estas lecciones aprendidas le permitan no cometer los mismos errores o lo que ellos creían que era una actuación válida conforme a las normativas y conforme al procedimiento de sus contratos, sepan que a la vista y en el debate de un procedimiento jurisdiccional como es un proceso arbitral, estas actuaciones en realidad no están conformes a derecho o no están conformes al espíritu del contrato que ha sido suscrito por las partes. Lo que va a traer esto es una mejora a las actuaciones, a las funciones, a la ejecución de la gestión contractual y obviamente también de las actuaciones administrativas por parte de la entidad. La retroalimentación nos permite prevenir que surjan nuevas controversias donde el Estado lamentablemente tenga que sufrir consecuencias económicas en la conclusión de estos procedimientos arbitrales. Entonces,
Obviamente, el hecho que el procurador público participe en esta retroalimentación, en el otorgamiento de información a la entidad para que no surjan nuevamente estas controversias, este acto de prevención por parte del procurador público para con la entidad no quiere decir, y esto siempre voy a resaltarlo también, y lo he puesto ahí como un alto, para que ustedes puedan entender, si acá estoy segura que hay muchos funcionarios que ejercen la defensa jurídica del Estado, esta retroalimentación, esta participación, este acto de prevención de los procuradores a la entidad elevando estas observaciones, no quiere decir de que el procurador público va a participar en la toma de decisiones de actos administrativos o decisiones de actos de gestión contractual. No, el procurador público por mandato constitucional ejerce la defensa jurídica del Estado, no participa en las actuaciones administrativas y de gestión contractual por parte de la entidad. Para eso está el titular de la entidad, el titular de todas estas acciones, en coordinación con los funcionarios de su entidad. Ciertamente sí, el procurador público también es un funcionario de cada una de esas entidades, independientemente que tienen una dependencia administrativa y funcional con la Procuraduría General del Estado. Bueno, la administrativa todavía se encuentra pendiente en tanto se absorban a todas las procuradurías en este proceso de implementación que tiene la Procuraduría General del Estado, no dejan de ser funcionarios en el momento de dichas entidades. Pero esta calidad de funcionario no tiene una extensión para su participación en la toma de decisiones de gestión administrativa o gestión contractual, porque la función principal del procurador público es la de ejercer la defensa jurídica del Estado, no participar en la toma de decisiones. Pero esto tampoco quiere decir que en este acto de defender los intereses del Estado no advierta estas situaciones que se han dado en la vía arbitral como en la vía judicial para que la entidad, dentro de sus facultades de toma de decisión, advierta, implemente y mejore dichas situaciones. Entonces, son estos puntos que, doctores, me he permitido exponerles el día de hoy. Como les decía, a propósito de la experiencia que se ha tenido en el ejercicio de defensa jurídica del Estado y principalmente a propósito de la participación como ente rector del sistema de defensa y la vinculación que tenemos con las diversas procuradurías públicas a nivel nacional, hemos podido recoger que en las diversas controversias que surgen en materia de contratos de obra y principalmente en esta etapa que es la liquidación de obra, se ha podido identificar estas tres controversias principales que se dan. Dos de ellas por actuaciones directamente de la entidad en la ejecución del contrato. La tercera ciertamente también es una por falta de pago, que nos permite a nosotros como procuradores públicos hacer recomendaciones para que estas controversias no sean trasladadas a la vía arbitral, sino sean resueltas en la vía conciliatoria. Siempre esto está, obviamente, por toma de decisión de los titulares de las entidades y los funcionarios que ejercen la administración de estos contratos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Navarro. Muy importante lo que se ha señalado, y sobre eso me permito hacer algunos comentarios, ¿no? Sobre el tema de las notificaciones, de las liquidaciones. Sí, efectivamente, en la práctica se ve, ¿no?, que hay problemas en ese aspecto, porque los contratistas a veces en el contrato establecen domicilios que pueden ser de repente uno de los miembros del consorcio, los representantes de un ingeniero, y bueno, cuando vas a ubicar, a efectos de notificar, ves que es una casa, un departamento al cual de repente no tienes un fácil acceso. Entonces, creo que ante eso es preferible hacer una verificación de que la notificación haya sido, bueno, con tiempo y de manera correcta. Sobre el tema del consentimiento también es una de las controversias más usuales, que a pesar de que, bueno, no observaste dentro del plazo, se pueda cuestionar. Se puede cuestionar los conceptos que incluyen en esta liquidación. Puede ser que por desconocimiento o por abuso, algunos contratistas pretenden incluir conceptos que no corresponden a la liquidación de obra, y que por el consentimiento, al habérsele vencido el plazo a la entidad para poder observarlos, ya se creen con el derecho a que esto sea retribuido, sea pagado, lo cual es un abuso y constitucionalmente no está permitido. Y ante ello, ya con la opinión que había citado Paula, creo que hay la posibilidad de que esto sea cuestionado, claro, con argumentos técnicos, como lo señalas, y que finalmente no sean incluidos en la liquidación. Y sobre la colaboración, considero que esta colaboración también debería ser, incluso desde la etapa inicial de la contratación. La experiencia que tiene la Procuraduría
atendiendo los casos o las controversias, puede ser y es muy importante para que estos problemas no se generen al momento de redactar el contrato o establecer las bases. Por ello creo que esta retroalimentación y esta colaboración debería darse desde una etapa inicial también para evitar estos futuros problemas. Y sobre las obligaciones de dar suma de dinero, efectivamente creo, como lo señalaste, el Estado debe ser el primero en demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. Además que eso, el no cumplir con las obligaciones, que ya no puedes cuestionarlas, ¿no? Que tiene derecho el contratista, también hacer problemas por eso, cuestionarlas, hacerla larga, como se podría decir, genera el pago de intereses, ¿no? Perjudica al Estado, incluso puede generar el pago de indemnizaciones, también perjudicando al Estado. Entonces, ante eso creo que debería darse o evitarse llevar estas controversias cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Simplemente cumplir con el pago. Y bueno, continuando con las exposiciones, doctora Blanca Sumaeta tiene el uso de la palabra. Buenos días a todos y agradezco al IPA por la invitación a este evento donde vamos a tratar sobre las liquidaciones de obra y también sobre las liquidaciones en lo que es consultorías de obra. En primer lugar, tenemos que, gracias a la intervención de la doctora Paula, en la que ha establecido muchas pautas que se tienen para que el Estado, como Procuraduría, pueda trabajar de la mano con las entidades respecto a las liquidaciones de obra y otros temas muy importantes para la entidad en lo que se trata de ejecución de obra. Yo voy a tratar un poco el tema para ver la base legal y cuál es el proceso que se tiene que realizar para hacer una liquidación de obra. La base legal, todos sabemos, es la Ley de Contrataciones con el Estado, la Ley 30.225 y su reglamento, y aprobado con el 44, vigente desde el 30 de enero del 2019. La doctora Paula ya refirió qué significa una liquidación de contrato de obra. Tiene que ver con el costo total de la obra, el saldo económico que puede ser a favor o en contra de la entidad, sea del contratista o sea de la entidad. Bueno, la liquidación está definida como la diferencia entre el monto final del contrato y los montos a cuenta recibidos por el contratista durante la ejecución de la obra. El proceso de liquidación de contrato se requiere que se cumplan dos condiciones: que se haya suscrito el acta de recepción de la obra o el acta de constatación física e inventario en el lugar de la obra, que no existan controversias pendientes por resolver. Tipos de liquidación: liquidación de cuentas y liquidación de contrato de obra. La liquidación de cuentas se da cuando se ha resuelto el contrato, ¿no? Entonces ahí tiene que determinarse con el acta de constatación física de la obra. La liquidación del contrato tiene que ver con la obra terminada. Acta de recepción de obra tiene que haber necesariamente. Si no hay acta de recepción de obra, no podemos hablar de obra terminada, ya sea dentro o fuera del plazo. Es decir, con o sin penalidades. O sea, a veces hay penalidades que aplicar cuando hay una recepción de la obra, pero igual se tiene que hacer la liquidación del contrato de obra final. Procedimiento y plazos para una liquidación. La liquidación del contrato de obra se encuentra normado en el artículo 9 del reglamento de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones con el Estado. En este caso, Fondepes también tiene una directiva, que es la Directiva 4/2017, Fondepes de Genipa, aprobada por resolución de Secretaría General 106/2017. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no basta que exista una ley, sino además que la entidad pueda hacer su directiva y ver cómo hacer una liquidación de obra, toda vez que esto no causaría al final un problema al momento de que los ingenieros, expertos y peritos puedan ver cómo se hace el procedimiento de una liquidación de obra. En el caso de la entidad, como les digo, es una directiva. Esta directiva es muy importante para nosotros porque en base a esta directiva es que se tiene que tomar en cuenta para hacer la liquidación de obra. Voy a señalar algunos plazos que muchas veces sí los conocemos, pero como me imagino que en este panel también hay muchos jóvenes que quieren aprender sobre la ley de contrataciones, sobre todo liquidación de obras, quería señalarle los plazos. Para hacer una liquidación de obra tenemos dos temas. Primero, se tiene que recepcionar la obra. Una vez recepcionada la obra,
tanto el contratista como la entidad tienen 60 días para presentar la liquidación. Una vez que se presenta la liquidación con todos los requisitos y todo lo que eso tiene que ver, puede ser observada dentro de los 15 días calendarios. Todos estos plazos son calendarios. La ley establece que cuando se trata de plazos, la excepción es los días hábiles. En el caso de que se levanten las observaciones, se acepten o se rechacen, tenemos 30 días para irnos al arbitraje, pero eso sí son 30 días hábiles. La regla en la ley de contrataciones es que los plazos sean calendarios. La excepción es que los plazos sean hábiles cuando, en este caso, por ejemplo, para ir a un arbitraje. Tanto la entidad como el contratista no hacen observaciones o no rechazan, se entiende que la liquidación está aprobada. Es decir, cualquiera de las partes las tiene que cumplir a su cabalidad. Bueno, la directiva que de Fondepes, la directiva 4, ¿no?, tiene por finalidad uniformizar el procedimiento técnico, tanto administrativo o financiero, dar las condiciones para que los procesos de liquidación de contratos de obra se realicen a cabalidad y dentro del marco normativo que establece la ley de contrataciones. Bueno, los alcances de la directiva es básicamente para los funcionarios de la entidad y sus servidores y los profesionales que tienen a cargo esta liquidación, ¿no? Esto también genera responsabilidad cuando las liquidaciones no se hacen de acuerdo a los procedimientos y a la ley de contrataciones. Por ejemplo, hemos tenido casos donde han responsabilizado a los directores, a los coordinadores de obra por hacer un mal procedimiento al momento de la liquidación de la obra. Esto es muy importante. Continuemos, por favor. La siguiente. Bueno, la directiva está basada en la ley de contrataciones y todo lo que tenga que ver con la liquidación de la obra. Sobre las liquidaciones de obra. La liquidación de la obra presentada por el contratista debe contener como mínimo anexos, ¿no? Es el cumplimiento obligatorio. Tiene que tener parte de la directiva, establece que debe tener un anexo. Bueno, aquí se habla del procedimiento que tiene que hacer internamente la entidad, ¿no?, que va al coordinador, del coordinador va al director general, y ese es el procedimiento. Seguimos, por favor. Bueno, la directiva también da un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que tiene que ver, que pasa por la dirección de obras, luego por el coordinador y el coordinador de obra. O sea, hay tres partes que tiene. Es la dirección general, el coordinador de obras, que es equipamiento y mantenimiento, y el coordinador de la obra específicamente. El coordinador de la obra es el que verifica el contenido completo del expediente de liquidación, en caso que el contrato del supervisor de obra considere sus servicios hasta la liquidación de la obra. El coordinador del área le remitirá la liquidación de la obra presentada para su revisión e informe de conformidad. La documentación contenida en la liquidación de obra debe estar foliada, sellada y visada en todas sus hojas por el residente de obra y el contratista y su representante legal. Muchas veces esto no ocurre. A veces no lo folean, no están visadas. Esto también genera un problema para el director o coordinador de la obra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos hablando del proceso de liquidación de la obra técnica. Son varios ítems que se tiene que hacer: recopilación, solicitar información, definir los metrados, si es a precios unitarios, a suma alzada, verificar los índices de precios, se recalculan los coeficientes de reajuste CAC, esto es un tema técnico también, verificar los compromisos y pagos de adelantos directos, de materiales, amortizaciones y otros, ¿no? Seguimos. Bueno, el proceso de liquidación sigue, se debe hacer los cálculos de deducciones, reajustes, en el adelanto de materiales con los verdaderos IMR. Bueno, esos son temas técnicos. Seguimos. Dificultades encontradas en el procedimiento de liquidación de obra. Muchas veces tenemos errores en las formas polinómicas, sumatorias, más, menos, a 1. Opinión 93-2017 de la Dirección Técnica Normativa. Si bien la normativa de contrataciones del Estado no prevé que durante la ejecución contractual puedan modificarse las fórmulas polinómicas contenidas en el expediente técnico de obra,
la entidad de manera excepcional y de una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad puede aprobar la corrección de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica a efectos de que la sumatoria de estos sea igual a 1, con la única finalidad de ajustar el contenido del contrato a las disposiciones del ordenamiento vigente legal. Esto tiene que ver con la opinión 93. No informan y no cobran las penalidades y otras penalidades. Opinión 92. De acuerdo a lo previsto en el artículo 165 y 166 del anterior reglamento, la aplicación de la penalidad por mora se efectuaba de manera automática, mientras que las otras penalidades seguían las disposiciones previstas en las bases, estando facultada a la entidad para deducir montos de las mismas, de los pagos a cuenta, de pago final o en la liquidación final, o si fuera necesario, se deducía del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. En estos casos hemos tenido muchos arbitrajes, en razón de que a veces se cobraban otras penalidades y estas otras penalidades lo que generaban que no estaba establecido ni en las bases ni en el contrato. Por eso es que las liquidaciones eran cuestionadas por los contratistas, en la medida en que se le atribuía montos que no se podían calcular técnicamente. Ahora, los nuevos contratos que realiza la entidad ya establece cuándo se aplican esas otras penalidades. O sea, ha servido de ejemplo de que estos errores que se han venido cometiendo año tras año se han ido modificando en la medida que se han establecido dentro del contrato cada otra penalidad que se debe imponer al contratista. Siguiente, por favor. Incumplimientos con los reglamentos internos de la entidad. También al momento de las liquidaciones, los contratistas y la entidad no acogen el reglamento. Eso también nos ha generado arbitrajes. También hay problemas en los contratos de obras resueltos. Por ejemplo, se resuelve el contrato y al momento de hacer la inspección física de la obra, resulta que no han tomado en cuenta los mayores metrados, menores metrados, o las personas que han ido a hacer la constatación física de la obra no realiza de manera minuciosa técnicamente lo que se ha ejecutado hasta ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de hacer la liquidación no toman en cuenta muchas cosas o omiten algunas metrados o que no se han establecido. Entonces, eso también genera problemas en la ejecución de la obra, en la ejecución de la liquidación del contrato, cuando se han resuelto los contratos y las actas de verificación del contrato no se han hecho adecuadamente. Liquidación del contrato de consultoría de obra. Pasamos, por favor, a la siguiente. El artículo 170 de la liquidación de contrato de obra. El consultor de obra es una persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados, consistentes en la elaboración del expediente técnico de la obra, así como en la supervisión de la obra. Ese tema para mí es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchos problemas que tenemos en la obra son gracias a estas consultorías que muchas veces no hacen bien su trabajo. Y al no hacer bien su trabajo, se les penaliza o no se les penaliza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando terminan de hacer su consultoría de obra, dentro de la ejecución de esta consultoría no se les ha aplicado ninguna penalidad, ha dejado que hacen sus entregables y estos entregables muchas veces son deficientes. Entonces, ¿qué generan? Que las obras se ejecuten mal y que estos expedientes técnicos no se realicen de manera adecuada. Por eso es que es importante que al momento de hacer una liquidación de un contrato de consultoría se tenga en cuenta que realmente se han ejecutado los entregables que ellos señalan que han entregado. Muchas veces no lo hacen caso omiso, como que para nosotros como entidad ejecutamos obra en desembarcaderos pesqueros artesanales. Es muy importante que las consultorías de estas obras se lleven de tal manera que sean supervisadas, que sean bien elaboradas, porque de eso va a depender que se realice una buena obra, lo que no está ocurriendo en muchos casos. Siguiente, por favor. Bueno, esto está en el artículo 170 de la liquidación de contrato de consultoría de obra.
¿no? Donde se tienen unos plazos que son 15 días, ¿no? Para una vez que te dan la conformidad para que entregues la liquidación de la obra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está el cuadro, ¿no? Donde te dan 15 días y 30 días tiene la entidad para observar. El consultor rechaza y si no, también tiene 30 días hábiles para irse a un arbitraje cuando es observada o rechazada. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos una normativa interna que es la Directiva 5/2017 FONDEPCSG, en la que se establecen unos requisitos también para este tipo de procedimientos, para este tipo de liquidación de consultoría. Pregunta frecuente en liquidación de contratos de consultoría. Para devolver el fondo de garantía a un supervisor de obra, ¿ese debe realizarse necesariamente la liquidación de su contrato de consultoría de obra o solo es necesario que se liquide la obra por parte del contratista? En este caso, no será necesario que se liquide la obra por parte del contratista, salvo que dentro del contrato de supervisión de obra, una de sus obligaciones será la revisión de la liquidación de la obra presentada por el contratista, en cuyo caso solo después de haber cumplido con dicha obligación debería presentar su liquidación de contrato de consultoría de obra. Es decir, que solamente en el caso en que se haya establecido dentro del contrato que el supervisor de la obra realice verifique la liquidación del contratista de la obra, recién en ese caso no se le daría el fondo de garantía. Siguiente, por favor. Siguiente. Preguntas frecuentes sobre liquidación de contratos de consultoría. ¿Cuáles son los documentos que debe presentar el supervisor de una obra para su liquidación técnica y financiera y cierre del servicio de consultoría, así como el plazo de su presentación? La documentación a presentar dependerá de lo que indiquen las bases y el contrato, así como si la consultoría es para la elaboración de expediente técnico o estaba relacionada a la supervisión de la obra. El plazo de presentación para el consultor de la obra de su liquidación es dentro de los 15 días siguientes calendario, de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato, lo que debe indicarse en las bases y en el contrato. Siguiente, por favor. Dificultades frecuentes y liquidación de contratos de consultoría. Desconocimiento de la directiva que tenemos aquí en la entidad, la 05. Advertir y penalizar los incumplimientos durante la etapa de prestación de servicios. Las prestaciones de servicios de supervisión en su mayoría no tienen contratos, solo tienen órdenes de servicio, o sea, no responden a nadie. Los términos de referencia para las prestaciones de servicios no se rigen bajo las normativas vigentes. Los entregables no están sujetos a penalidades. Entonces, todo esto genera que haya dificultades en la liquidación de contratos de consultoría. Liquidaciones y arbitraje. Observación de la liquidación y solución de controversias. Artículo 209, que ya lo mencionamos, que dentro de los 15 días de haber recibido la observación y al no hacerse considerada o aprobada, consentida según corresponda la liquidación con las observaciones formuladas, en el caso que una de las partes no acoja, bueno, podrá ya irse al arbitraje dentro de los 30 días. Básicamente es la 209. Observación de la liquidación y solución de controversias, artículo 209. Toda discrepancia respecto, bueno, esto ya lo hemos señalado, ¿no? Que pueden ir al arbitraje. Siguiente, por favor. ¿El laudo arbitral constituye un supuesto de consentimiento de las liquidaciones? El laudo arbitral deberá contener las disposiciones necesarias que resuelvan la controversia en su totalidad, debiendo establecer claramente las consideraciones u obligaciones que las partes deban cumplir para ello. Opinión 12/2016 de la Dirección Técnica de Normativa. Es decir, no necesariamente porque haya un laudo arbitral donde contenga las disposiciones que resuelvan la controversia en totalidad, sean las condiciones que uno debe cumplir para ello. Es decir, nosotros tenemos que verificar, hemos tenido nosotros un laudo donde el tribunal arbitral nos ha dado pautas para volver a liquidar. Sin embargo, el tribunal ha ido más allá de lo que correspondía, dándole, digamos, ampliaciones de plazo que habían sido aprobados de manera ficta. Es decir, nosotros como entidad
se nos pasó el plazo, sin embargo, esa aprobación de ampliación no tenía una afectación de la ruta crítica. En consecuencia, el tribunal no debió darle esa ampliación de plazo como aprobada. Sin embargo, nos obliga a tomar en cuenta esa ampliación de plazo como válida cuando no afectaba la ruta crítica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la entidad está volviendo a liquidar, a pesar de que tenemos el laudo, está volviendo a liquidar señalando de que esa ampliación de plazo que fue aprobada de manera ficta no afectaba la ruta crítica y están evaluando en este momento la entidad iniciar acciones contra el tribunal arbitral en la medida que está acreditado en el proceso arbitral, con sustentada técnicamente, de que esa ampliación de plazo otorgada al momento de emitirse el laudo no afectaba la ruta crítica. Entonces, nosotros también en este momento queremos exhortar a los tribunales arbitrales que al momento que tengan que realizar evaluar las pruebas tanto del contratista como de la entidad, establezcan de que se debe realizar una pericia técnica. Como dijo Paula, nosotros como entidad tenemos que ver lo mejor para la entidad. Sin embargo, a veces hay tribunales arbitrales que hacen caso omiso a nuestras pruebas, que no verifican con un perito, y solamente se limitan de repente al perito de parte del contratista y no al perito nuestro, o no a establecer un equilibrio entre los dos peritajes o hacer un debate pericial de tal forma que se pueda determinar que hay partes de las liquidaciones que no corresponden, o ítems que son de más, o ítems que no están de acuerdo al procedimiento que tiene que ver una liquidación de obra. Nosotros hemos tenido laudos en las cuales hemos sido afectados con este tipo de fallos que al final más han hecho que la entidad, al momento de volver a liquidar, nos cuestione nuestra participación como procuradores al momento de ejercer la defensa. Por eso es preocupación tanto de la entidad como de las procuradurías llegar, como dijo Paula, previamente a que estas cosas se den, tener un contacto directo con las áreas usuarias. Nosotros como Procuraduría tenemos un equipo de profesionales, tanto abogados, expertos en contratación pública, como también el área usuaria, que es la dirección de obras. Hacemos un equipo y cuestionamos cada punto técnicamente al momento de contestar la demanda cuando se trata de discrepancias de liquidación de obra. Es así que nos hemos dado cuenta que muchos tribunales arbitrales no toman en cuenta estos hechos cuando la misma ley establece que a pesar de que un laudo, a pesar de que una liquidación esté consentida, válida, también puede irse a un arbitraje. A pesar de eso, o sea, no es que porque ya la liquidación quedó aprobada quede ahí, no. La ley también nos da la posibilidad de seguir insistiendo hasta que se determine que realmente la entidad tenía razón. No significa que esto lo hagamos de una manera sin pruebas. Nosotros tenemos pruebas de que realmente ha habido un error al momento de que los tribunales arbitrales no toman en cuenta nuestra posición y nuestras pruebas cuando decimos que no afecta a la ruta crítica, por ejemplo, en este proceso arbitral en el cual nos declaran infundada la liquidación del contratista. Sin embargo, dicen que se haga una nueva liquidación, pero nos ponen unos parámetros, ¿no? Dicen, tienes que tener en cuenta que esta liquidación de obra, que diré que esta ampliación de plazo ya ha sido aprobada porque tú no la cuestionaste dentro del plazo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ir mejorando, ¿no? En realidad, tiene razón Paula cuando dice que tenemos que trabajar de la mano entre la entidad y la defensa jurídica, pero también tenemos que exhortar a los tribunales arbitrales que muchas veces dan fundadas las liquidaciones a favor del contratista cuando no tienen la razón, cuando no ha habido una pericia, cuando no ha habido un estudio suficiente de cada ítem de la liquidación. Y también el otro problema que tenemos es
que se dan las resoluciones de los contratos y cuando hacen esta inspección para hacer la constatación física de la obra, van personas que no tienen las capacidades para establecer en qué consiste cada punto, en qué estado está la obra, cuál es el avance, en qué se quedaron, y por ejemplo, si tenía que estar un equipo y si ese equipo estaba o no estaba, y lo hacen de una manera somera, y esto causa un perjuicio para la entidad. Como decíamos también, antes de esto, que muchos problemas tenemos también porque en el Estado contratamos personas que no tienen un vínculo laboral con nosotros, entonces son terceros, son personas que vienen de momento, se contratan y ellos no tienen un compromiso con la entidad. Entonces ocurren de que a veces facilitan que estas liquidaciones no sean otorgadas de manera correcta, ¿no? Entonces, como dice, tenemos que seguir trabajando para que las entidades, el Estado, con los tribunales arbitrales, porque nosotros como procuradores hacemos todo lo posible para defender. Como decía en algún momento Paula, que a veces nos mandan cadáveres, y es verdad, nos mandan cadáveres porque tenemos liquidaciones de obras consentidos, donde supuestamente no hay nada que hacer, pero sin embargo a veces lo tenemos que revertir técnicamente, y para eso necesitamos el apoyo del área usuaria, necesitamos que ellos nos den los insumos, trabajamos punto a punto hasta buscar el error y hasta buscar pero sin embargo, como dicen, esos defectos, esos problemas que tiene la entidad al momento de hacer la liquidación, no toman en cuenta las penalidades, no toman en cuenta esos errores, y a veces se aplican penalidades que no corresponden o que no están establecidas en los contratos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando nos llegan a nosotros decimos, oye, pero esta penalidad por mora no dice cómo lo has determinado. Entonces, esos errores técnicos tenemos que ir levantándolos de a pocos para que los contratistas no se aprovechen de esta situación y nos generen problemas al momento que liquiden, ¿no? Entonces, nosotros como procuradores tratamos de llegar a todo el área usuaria con nuestros abogados y también los técnicos. Nosotros cuando hacemos una exposición sobre liquidación de obra ante los tribunales lo hacemos técnicamente, pero muchas veces hay deficiencias económicas también para contratar un perito. Gracias ahora que tenemos a la Procuraduría General que nos está apoyando con los peritos para poder hacer, en este caso, liquidaciones de obra. Es muy bueno eso y creo que estamos avanzando. Antes se decía que el Estado perdía todos los procesos, pero ahora podemos decir nosotros que no, porque estamos trabajando de la mano con la entidad y estamos trabajando de la mano con todas las normas y todas las modificaciones que se están dando. Lo único que sí, que estamos un poco, digamos, como procuradores sorprendidos, que ya hemos tratado en un tema anterior, los árbitros de emergencia, que no está regulado. El otro tema es que tampoco muchos centros de arbitraje no están reconocidos por el OCE. Entonces, creo que debemos ir avanzando sobre esos temas para finalmente llegar a un tema de mejorar el arbitraje, mejorar las liquidaciones de obra en las instituciones públicas y así poder nosotros llegar a que no exista abuso del derecho. Muchas veces tenemos el abuso del derecho donde el tribunal es el dueño de la verdad y al final nosotros quedamos relegados porque no entienden mucho de los temas que nosotros y no han seguido un procedimiento. Entonces, necesitamos que tanto la Procuraduría General del Estado, tanto el OCE, tanto los centros de arbitraje, actúen de manera correcta, actúen de manera legal y no haya esos abusos del derecho. En realidad, como decía Paula, tenemos muchos temas importantes que tratar en el tema de liquidación de obras, pero sobre todo las malas liquidaciones de obras. No solamente por parte del contratista, sino también por parte de las entidades. Hay liquidaciones de obra donde el monto es uno y de pronto la misma entidad se equivoca y dice otro monto.
también tenemos por parte del contratista que dice un monto y al final es otro monto. Entonces, y como todos sabemos, nosotros no, el tribunal arbitral no puede liquidar, porque la liquidación corresponde a las partes. Pero a veces, cuando le da la razón y les dice, ¿sabes qué? Este ítem tienes que tener en cuenta este punto, donde es a veces arbitrario. Entonces, nosotros no podemos ir aceptando estas arbitrariedades. Debemos hacer que tanto los árbitros como los miembros de la entidad sean personas que se dediquen a la contratación pública y hacer que estas contrataciones no se realicen por inexpertos, por gente que no está vinculada a estos temas. Yo hago una exhortación a todos los profesionales del derecho que tienen que ver con contratación pública, a los árbitros, al OCE también para que intervenga, porque realmente estamos perdiéndole la fe al arbitraje. Entonces, eso no debe ser, justamente por personas que desconocen y que no saben sobre este tema. Yo creo que la liquidación de obra que estamos tratando en este tema es un tema importantísimo, porque de eso va a depender el pago que va a hacer la entidad, si hay un saldo a favor, un saldo en contra, si lo que se le dio al contratista como adelanto de materiales, adelanto directo, corresponde, o si vamos a ejecutar las cartas fianza. El otro tema también que he visto en las liquidaciones de obra, por ejemplo, es que muchos ponen indemnización por daños y perjuicios en una liquidación que no corresponde, y muchas veces también los tribunales lo aceptan. Entonces, en esos casos también hay muchos errores. Otro tema que hemos tenido en la entidad, por ejemplo, es que primero aprobaron la liquidación de la obra, el contratista terminó la obra, se dio la conformidad de la obra, se hizo la entrega del acta de recepción de obra, y sin embargo, por cuestiones técnicas, después se dieron cuenta que la obra no estaba terminada, y el contratista presentó una demanda para que le paguen la liquidación de la obra. Sin embargo, nosotros le habíamos resuelto el contrato porque no había incumplido. Entonces, eso pasa porque no hay dentro de la entidad ni del contratista buenos profesionales que tengan que ver con eso. ¿Cómo es que se va a hacer una acta de recepción de obra cuando la obra no está terminada? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo es que se le va a aceptar la liquidación del contratista cuando la obra no está terminada y además se le ha resuelto el contrato? Hemos tenido una experiencia donde la liquidación de la obra fue cuestionada y se declaró improcedente la demanda. Luego hemos tenido la resolución del contrato y han resuelto el contrato a pesar de que la liquidación del acta, a pesar que el acta de recepción de obra es nula. Entonces, porque la obra no está terminada. Entonces, esas cosas que vienen pasando son muy delicadas para la entidad. Entonces, nosotros debemos capacitar más a los profesionales que tienen que ver con estos temas. Si bien las liquidaciones de obras son temas muy técnicos, pero hay que tener en cuenta los plazos, como dijo Paula, que a veces los notifican por correo cuando se debe notificar al domicilio legal. A veces la entidad espera el último día para resolver las observaciones, la liquidación, y notifican el mismo día, y muchas veces no llega. Entonces, todas esas cosas yo sí creo que genera que la entidad esté en indefensión, que la entidad no pueda defenderse en un proceso arbitral de manera donde pueda ganar el caso, ¿no? Entonces, ahí, como dice, están los cadáveres que llegan a las procuradurías y que esto nos genera indefensión, ¿no? Entonces, queremos crear conciencia de que los procesos arbitrales, no solo de liquidación de obras, sino ampliaciones de plazo, adicionales, lo que fuera, deben ser, digamos, realizados por personas conocedoras del tema para que no puedan caer en errores y no perjudiquen al Estado que maneja fondos públicos. Nosotros manejamos fondos públicos. En el caso de Fondepes, como ya he dicho antes, nosotros hacemos desembarcaderos pesqueros artesanales para que el pescado esté adecuado a norma sanitaria y llegue a las mesas de todos los peruanos con una óptima óptima calidad, y no llegue pues un pez que no pueda ser consumido. Entonces,
Imaginémonos si hay una mala liquidación, si hay una mala recepción de obra, ¿cómo podemos dar ese servicio a todos los peruanos? No podemos. Entonces, yo sí creo que debemos tomar conciencia de que este trabajo, tanto de procuradores, ingenieros, técnicos que tienen que ver con ejecución de obras, es muy importante para todos, ¿no? Es muy importante no solamente para los que lo hacemos, sino también para los que los que reciben este servicio, que somos todos los peruanos al final. Y son fondos públicos que muchas veces los árbitros no toman en cuenta y los jueces tampoco. Entonces, lo toman como si fuéramos una parte sin importancia o una parte igual en el proceso. Y no somos iguales en un proceso, porque nosotros no manejamos esos fondos. No es un fondo en que Juan y Pedro lo manejan, no. Es un fondo del Estado contra una persona privada que sí ejerce sus propios fondos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno realice, en el caso de la entidad, una liquidación de obra, y en el caso del procurador, una defensa, ¿no? La defensa tiene que estar adecuada y se tiene que conocer y trabajar de la mano con la entidad para poder resolver esos temas. Nosotros tenemos un equipo como entidad y vamos a las audiencias con el área técnica. Siempre vamos con el área técnica para resolver estos temas técnicos, porque muchas veces el tema de contratación de obras son temas técnicos y las liquidaciones mucho más técnicas, porque se tienen que ver ítems que nosotros como abogados no lo vemos, entonces sí necesitamos y requerimos del apoyo técnico de las áreas usuarias. Bueno, eso es todo lo que quería decir sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, doctora Sumaeta. En realidad es muy importante lo que usted ha señalado, sobre todo el tema de la especialidad. Pues estamos hablando, como usted dice, de fondos públicos, y para ello creo que tanto el Estado como los contratistas deben tener gente especializada, conocedora y con experiencia en estos temas, para evitar pues controversias y para evitar el mal uso de estos recursos, ¿no? Y de igual manera es muy importante que los árbitros que vayan a resolver estas controversias cuenten con una especialidad y con experiencia también, porque se supone que es quien va a dar el visto final a esto, ¿no? Va a resolver estos problemas, y se supone que debe tener más especialidad o más conocimiento que las partes para ello, ¿no? Y eso también parte por quién elige a los árbitros, ¿no? En este caso son las partes, entonces mucho cuidado para la elección de los árbitros. Hay que buscar personas que tengan conocimiento, que tengan trayectoria y que tengan una experiencia demostrada en la resolución de este tipo de conflictos. Y bueno, continuando con la conferencia, hay preguntas que les voy a formular a las panelistas para que me puedan ayudar a absolverlas. La primera pregunta es respecto a la notificación de liquidación de obra. Si el contrato señala correo electrónico de domicilio legal, además en la última parte indica solo su domicilio legal para efectos de notificaciones, y la entidad notifica al contratista solo por correo electrónico, ¿es válida la notificación del contratista? Doctora Navarro, doctora Sumaeta, ¿quién quisiera responder? Sí, cuando el contrato señala que debe ser en el domicilio legal, la notificación tiene que ser en el domicilio legal, porque si no genera problemas, porque acá incluso lo hemos tenido que le han notificado al domicilio real y el contratista se ha dado por no notificado. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora Navarro, ¿quisiera agregar algo? En realidad sí, muy claro lo que ha dicho la doctora Sumaeta. Y sería bueno siempre hacer como lo estábamos diciendo, una colaboración entre los procuradores públicos y los áreas usuarias, justamente a propósito de que este tipo de observaciones, cuando se han llevado a procesos arbitrales, ha quedado muy claro. Pero en el tema de notificaciones, creo que incluso no tendríamos que esperar a la decisión de un tribunal arbitral respecto a la validez de este acto de notificación. Como bien ha dicho la doctora, tenemos que ver lo que establece el contrato. El contrato, no me voy a ir yo solamente en la parte introductoria donde está la identificación de las partes, y ahí ciertamente están sus domicilios, número telefónico, correo. Incluso si yo me fuera solamente ahí, podría decir hasta que la notificación de todas las actuaciones podría hacérselo a su WhatsApp, y no es así. Tenemos que irnos a la parte pertinente del contrato donde están los compromisos, las obligaciones asumidas por las partes, y hay una sección específica donde habla sobre las notificaciones.
Entonces, en ese aspecto sobre notificaciones es donde nosotros debemos de basarnos para el acto de notificación. Y independientemente para estos aspectos que son resoluciones de contrato, a las notificaciones de las liquidaciones de obra, siempre darle la validez adicional respecto al tipo de notificación que se va a hacer a través de conducto notarial. Es mejor asegurarse. No es un tema de pecar en exceso, sino es asegurarse que la validez de nuestras actuaciones no sean cuestionadas por aspectos de forma. Como les había mencionado, es ideal que en un proceso arbitral centremos la discusión respecto a cuestionamientos de importancia y no distraigamos horas hombres, argumentos, investigaciones en aspectos de forma cuando lo que queremos discutir son aspectos de fondo. Entonces, el tema de notificación es un aspecto muy importante, lo ha aclarado bien a la doctora, y en lo que yo puedo aportar es siempre revisar lo que establece el contrato en las partes pertinentes de obligaciones de las partes. Muchas gracias, doctora Navarro. Bueno, la siguiente pregunta. Si el supervisor o inspector no presenta no presenta a la entidad sus propios cálculos de la liquidación de obra de acuerdo al artículo 209.1, ¿el supervisor de obra tendría penalidad o no? Yo creo que sí debería tener penalidad, porque no está presentando los cálculos de la obra. Claro, también dependería si está establecido en el contrato del Claro. supervisor como otra penalidad. Claro, Sí, tiene que establecer, todas las otras penalidades tienen que estar establecidas en el contrato, porque ya hemos tenido Claro. problemas con eso. Sí. Claro, de lo contrario no podría efectivamente, presentar. en la misma línea que va la doctora, independientemente de la participación que pueda tener el supervisor respecto al contrato principal que sería de la ejecución de la obra, vayamos también a las obligaciones establecidas en el contrato sea con el supervisor o el inspector por parte de la entidad, son un tema de obligaciones. Entonces, también hay que referirnos mucho ahí a lo establecido en cada uno de sus compromisos. Ok. Muchas gracias, doctora. La siguiente. Si después de suscrito el acta de recepción de obra aparecen deterioros en la infraestructura construida por posible mala ejecución de obra por parte del contratista, ¿cuál sería el procedimiento que debe seguir la entidad y qué acciones debe tomar en el cálculo de la liquidación de obra? Primero tendría que establecerse si son defectos de construcción o es un vicio oculto, ¿no? Claro. Si es un vicio oculto, tendría que irse a un proceso de vicio oculto y no se podría proceder a la liquidación todavía, porque mientras haya un proceso arbitral no puede haber liquidación. Y si es un defecto, también tendríamos que irnos a un proceso, ¿no? Y mientras haya procesos arbitrales respecto a una obra, no puede haber liquidación de obra. Cierto, doctora. Muchas gracias. Ahora, como última pregunta, sobre el problema del tema técnico ante el tribunal arbitral, cuando los integrantes son todos abogados, ¿cómo se podría solucionar ese aspecto, ese problema? Necesariamente tendría que haber una pericia para Sí. poder solucionar un problema técnico, porque nosotros como abogados no podemos solucionar problemas técnicos si no tenemos el auxilio de un especialista en esos temas, ¿no? Y la entidad siempre nos lo proporciona. Claro, también tendrían la opción las partes de elegir a alguno de los árbitros que sea un ingeniero de repente. Esa posibilidad la ley de arbitraje lo establece. Sí, también. Ya hemos tenido ingenieros, árbitros y abogados dentro de un tribunal arbitral, ¿no? La ley lo único que establece es que el presidente tiene que ser abogado. Sí. Las otras dos partes pueden ser ingeniero o abogado. Bueno, doctoras, muchas gracias por sus participaciones, sus exposiciones y por la absolución de las consultas. Sin más, creo que hemos concluido. Valeria, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias a ustedes, doctores, por su participación. Ha estado muy interesante cada una de sus intervenciones. Estoy segura que será de gran ayuda para la comunidad arbitral y, por supuesto, gracias, doctor Pablo, por su apoyo en la moderación de este increíble panel. Les pido unos segundos para poder tomar una captura y postear su participación posterior en nuestras redes sociales. A la cuenta de 3, por favor. 3, 2, 1. Muchas gracias, doctores. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos por... Gracias, Valeria. Gracias, doctoras.
Asimismo, agradezco a los asistentes que se han conectado a través de la plataforma Zoom y también la plataforma de LinkedIn. Aprovecho a invitarlos a los próximos eventos que organizaremos. Una invitación especial al seminario de arbitraje, inversión y seguridad jurídica. Este evento se llevará a cabo el día 22 de septiembre en la ciudad de Lima, en el Hotel Belmont Miraflores Park. Asimismo, una invitación al cuarto Congreso Internacional de Derecho Corporativo. Este evento se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre de manera virtual. Asimismo, una invitación a la edición número 34 del IPA Webinar, donde se abordará el tema Problemas sobre la ejecución de los laudos arbitrales. Este evento se llevará a cabo el 5 de octubre mediante la plataforma de Zoom. Asimismo, una invitación especial a la quinta Conferencia Internacional Perú-España. Este evento será de acceso gratuito y se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre en la ciudad de Madrid. Están cordialmente invitados. Asimismo, una invitación a al cuarto Congreso Internacional de Derecho de la Construcción, Infraestructura y Peritaje Técnico IPA. Este evento se llevará a cabo el 30 de noviembre en la ciudad de Lima, en el Hotel Belmont Miraflores Park. Los esperamos y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn, Instagram y realizar sus consultas a través de la plataforma de WhatsApp. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.